como la fuga de los reos, son aquellos casos que estamos conociendo. Pero la corrupción nunca trabaja sola, además. Entonces eso nos habla de una cadena, sí, de responsabilidad. Dentro de las cárceles es donde estarían operando gran cantidad de líderes de bandas que actúan en el espacio abierto, que encargan asesinatos, que trafican droga, entre otras cosas. La derecha, y particularmente José Antonio Kast, no es muy amigo de las libertades públicas en general. Entonces, la verdad que lo que va a tratar de hacer es restringirla. Entonces, ahí es donde se presenta la discusión. Gendarmería de Chile, a raíz de la fuga de 2 reos que se habrían disfrazado, más que disfrazados, se habrían ido, sí, la verdad que disfrazados, porque no lo son, con uniformes de gendarmería. Una situación que el propio gobierno se adelanta, se anticipa, ¿no es cierto?, en términos de dar a conocer o hacerse cargo de este tema, que ya pareciera ser que no es algo tan inusual, por decirlo de alguna manera, y que yo creo que da cuenta de una crisis, ¿o no, Marcela? Lamentablemente, Barbarita, tengo que estar de acuerdo contigo en esto. Es una crisis, pero creo que es algo que se está arrastrando desde hace mucho, mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora estamos en una era globalizada, en donde estamos todos informados instantáneamente de lo que está pasando, pero aún así tenemos que saber que solamente estos casos como más preocupantes, como la fuga de los reos, son aquellos casos que estamos conociendo. Pero la corrupción nunca trabaja sola, además. Entonces eso nos habla de una cadena, sí, de responsabilidad. Es que eso te quería preguntar, Marcela, y bueno, y también que abramos un poquito el debate al respecto, porque primero que todo son 2 reos de alta peligrosidad, claro, condenados con delitos bastante duros, si se quiere. Cadena perpetua, Uno cadena perpetua. Ni más ni menos, un femicida. Exacto, o sea, un femicida, otro también con una condena que supera los 10 años. Sí. Y por otro lado, bueno, ¿y cómo obtienen estos uniformes de gendarmería? O sea, que uno necesariamente, y no es de ser mal pensado, lo natural, ¿no es cierto?, es pensar de que aquí hay una connivencia y hay corrupción. Por supuesto, porque dentro de la noticia no se conoce que haya habido algún tipo de daño hacia personal de gendarmería dentro de la cárcel, etcétera. El uniforme tiene que ser provisto por alguien que tiene acceso a ellos. Y tampoco esto depende de un solo funcionario de gendarmería. Tiene que haber uno que también mantenga la guardia cuando el otro está haciendo, digamos, de que esté otorgándole el uniforme y todos los otros recursos de escape a estos reos. Esto es algo que se trabaja en conjunto, que no es posible que una sola persona sea responsable. Entonces ya estamos hablando de una cadena de responsabilidades ilícitas, lamentablemente. Y esto, disculpa, esto nos demuestra, sin duda, que todos aquellos actos desviados que puedan pasar dentro de gendarmería están siendo realmente llevados a cabo, porque si hay algo tan tremendo como proveerle un uniforme de gendarmería a los reos, es porque hay muchas otras cosas pequeñas que están sucediendo dentro de la casa. Pero acá yo les quiero preguntar, Rodrigo, en tu caso, ¿crees tú que, pues yo siempre lo he sostenido, gendarmería, a mi juicio, y lo digo con mucha pena, es el hermano pobre del sistema judicial, en sentido amplio, ¿no? No en un sentido estricto? ¿Tú crees que se ha dejado muy de lado Gendarmería de Chile? Porque para que haya corrupción también tiene que haber cierta hambre, si se quiere, ¿no? Sí, claro. Y son muy mal pagados, están en condiciones que son bastante deplorables. Bueno, si uno arma el mapa del crimen organizado y concluye lo que, a su vez, valga la redundancia, concluyen los informes que evalúan esto el Ministerio Público, dan cuenta de que dentro de las cárceles es donde estarían operando gran cantidad de líderes de bandas que actúan en el espacio abierto, que encargan asesinatos, que trafican droga, entre otras cosas. Y por tanto, evidentemente, fraudes telefónicos. El foco del gobierno entrante, a mi modo de ver, mi humilde sugerencia, debería estar en potenciar, mejorar, preocuparse de Gendarmería de Chile. ¿Cómo se aterriza eso? ¿En qué consiste este foco de preocuparse? Hay que evaluar qué es lo que la institución ha continuamente en el tiempo identificado como problemático, que yo entiendo que siempre va de la mano de recursos. Nosotros, en los últimos 10 años, ya todos sabemos, lo hemos hablado profusamente, hemos estado en una crisis criminal
Y uno de esos eslabones más importantes puede ser, quizás el más, es lo que ocurre con Gendarmería y las cárceles. Y en este caso concreto tenemos dos opciones. ¿Alguien sabe, perdona, cuánto gana un gendarme? Mientras tanto, a ver si me pueden buscar la información. ¿Cuánto gana un gendarme? No por creo ejemplo, que ganará más de 1,5 millones, un millón de pesos. Dependiendo de la antigüedad. Claro. Lo Pero aquí veo tenemos inmediato. dos opciones. O fue a la Hollywood y estos dos delincuentes le pegaron a los dos gendarmes, los guardaron en la cárcel, les sacaron la ropa y se fueron. que Me está parece difícil. inverosímil, está difícil. Por lo que dice Marcela también, Totalmente. porque cómo Marcela tiene toda la salen razón. finalmente, claro. No Y la pueden segunda haber opción, que es la actuaciones. más viable, es que hay un problema de corrupción enquistado en esa institución que debería ser una preocupación no tan solo del gobierno entrante, sino del país en su conjunto. Mira, Yo, perdón, perdón. Marcelita. Sí, lo que pasa es que acá estamos también implícitamente estigmatizando a las personas con menos recursos, ¿no? Porque los gendarmes ganan menos, están más propicios a cometer actos de corrupción. Yo estoy en completo desacuerdo desde la criminología con aquello, porque sabemos y tenemos ejemplos que han sido ampliamente difundidos en los medios de oficiales, ¿no?, de otras instituciones que también han estado involucrados en actos yo le pondría la palabra bienestar mejor, como que engloba más elementos. No hablemos de los sueldos, No solo de los etcétera. sueldos, claro. No, porque una persona que no tiene intención de cometer actos ilícitos no la comete, aunque Eso es gane verdad. 10 pesos al mes. Acá la corrupción, además, hay un desconocimiento total de qué constituye el crimen organizado, de cómo se mueve el crimen Pero organizado. Marcelita, en este perdona, pero hay país. coacción, también puede ser coacción, ¿no? Puede haber amedrentamiento por parte de estas bandas criminales. ¿Existe esa posibilidad? Por supuesto hay que sentido sí, eso, ojo, por hay supuesto sentido que eso. sí, pero una persona que no tiene intención, que no tiene la capacidad de cometer actos corruptos, de que está comprometido a ser prolijo en sus funciones, simplemente va y denuncia estos actos. Pero es que acá hay una falla sistemática, porque si esta persona va y denuncia estos actos, por supuesto, no van a hacer nada. Acá no hay, yo supongo, protección de testigos, etcétera. No se lo llevarían a otra ciudad. Quedaría absolutamente vulnerable. Entonces, esas fallas sistémicas son las que impulsan que estos actos sigan siendo cometidos. Oye, bueno, y esto es parte, no, y te lo pregunto a ti, Gustavo, porque esto es parte también de la agenda de seguridad del próximo presidente, que lo ha dicho con todas sus letras. Eso es un gobierno de emergencia enfocado precisamente en estos temas, en seguridad y en economía y migración. Entonces, ¿cómo ves tú este desafío que tiene Yo creo José que Antonio Kast? José Antonio Kast tiene que seguir un poco con la línea que ha trabajado el actual gobierno y particularmente el ministro Luis Cordero en términos de sacar a Gendarmería de la dependencia del Ministerio de Justicia y transformarlo en un organismo con la misma jerarquía que tiene la PDI o Carabinero. ¿Pero de qué sirve sacarlo? ¿Cambiarlo de ministerio? Cambiar la ¿Por qué? dependencia y subirle el pelo. De hecho, les quiero... Subirle el pelo. ¿Qué sería subirle el pelo? Subirle el pelo es darle autonomía, que tenga una autonomía financiera distinta a la que tiene hoy día, que pueda ser evaluado y tenga la autonomía al igual que la tiene Carabineros de Chile o la tiene la PDI, porque es parte de los órganos encargados de la seguridad y del orden. En particular, las condiciones, y lo conversábamos recién, los gendarmes ganan en promedio, dependiendo de la antigüedad, entre 700.000 pesos y 3.590.000 cuando son suboficiales o suboficiales mayores. Estamos hablando de gente con mucha trayectoria. Que viene siendo como los generales, por decirlo así. Exactamente. Entonces, cuando tú ves eso y lo comparas con cualquier otra fuerza, en general, tienen una desventaja. Entre otras cosas, porque al igual que los presos, los gendarmes propiamente tal están encerrados, igual que los presos. Viven en condiciones de presión y de estrés muy elevadas, porque están con los delincuentes ahí. Y de hecho, a mí me llama la atención, hay medidas súper sencillas para evitar este tipo de cosas, como son los controles biométricos de los gendarmes al momento de ingresar o de egresar de los recintos penales. Entonces, la verdad de las cosas es que la posibilidad de que y ahí estoy un poco en desacuerdo con Marcela, porque un gendarme con necesidades económicas importantes, un delincuente, cuando estamos hablando de 700.000 pesos, 780, y aquí hago recuerdo de una conversación que yo tuve alguna vez con un apoderado en un colegio en la Florida, por un problema que hubo con un director,
Él decía porque el colegio le llamó la atención al niño, vino el apoderado y el apoderado resulta que era un delincuente. Él decía, ¿cuánto gana usted? $1 millón, $1,5 millones, eso me lo hago en un día, le decía. Entonces, cuando tú ves ese nivel de posibilidad de acceder a recursos sencillos y fáciles, ¿qué le pasen? ¿Cuánto le habrán pasado en efectivo? ¿Cuánto le habrán pasado por proveer a estos 2 delincuentes que se fugaron del penal? Pasarles un uniforme, permitir que ellos salieran disfrazados. Perdón, los gendarmes todos conocen a casi todos los presos, dependiendo de la sección, a pesar de que hoy día hay una sobrepoblación enorme. Pero es muy extraño. Evidentemente aquí tiene que haber habido un acto de corrupción sin duda alguna. Ya, pero en términos específicos es cambiarlo de dependencia. Tiene que ser un organismo con las mismas características, a mi juicio, que tiene hoy día la PDI, de manera que tenga más autonomía en tomar acciones. Sí, leyendo el chat a nuestros espectadores, ellos también mencionan, oye, ¿qué pasa con el Ministerio Público? Estamos hablando de corrupción, ¿qué pasa con la Fiscalía? ¿Qué pasa con las policías? Claro. ¿Qué pasa con los tribunales? O sea, todo nuestro sistema de justicia, dentro del cual se encuentra efectivamente Gendarmería, en tanto es quien custodia a los reos, a las personas que están privadas de libertad, al parecer están en una crisis. Es una falla sistémica. Porque nosotros lo hemos comentado aquí como abogados, de pronto, oye, tienen que esperar un año para que le tomen declaración a una víctima en una causa, por ejemplo. Sí. Es algo totalmente impresentable. Es totalmente impresentable. Entonces aquí pareciera ser que la cirugía deberá ser mayor, pero la pregunta es, ¿existe la disposición política a apoyar una cirugía mayor en el sistema de justicia que a todas luces la gente pide que sea más rápido, más eficaz, más transparente? O sea, un gobierno que se ha prometido, que llegó al poder con el discurso de la seguridad y del orden, no puede sino impulsar un proyecto que efectivamente genere una cirugía mayor, particularmente en el tema de Gendarmería, porque hemos conocido muchos casos que tienen que ver también... no depende solamente de Gendarmería, No, Gustavo. no no depende solamente del gobierno, va a depender del Congreso, ¿cierto? Requiere reformas legislativas donde tiene que haber apoyo transversal de un Congreso que no le es 100% favorable. El gran problema que hay en este tipo de situaciones es que efectivamente la derecha, y particularmente José Antonio Kast, no es muy amigo de las libertades públicas en general. Entonces, la verdad que lo que va a tratar de hacer es restringirla. Entonces, ahí es donde se presenta la discusión. ¿Tenemos orden a cualquier costo a los Bukele? ¿O tenemos orden respetando los derechos y la dignidad de los presos? Porque los presos, más allá de estar privados de libertad, no están privados de dignidad. Y por lo tanto, ¿vamos a respetar sus derechos también? Y eso parte por la posibilidad que el sistema pueda segregar a la población penal, no mezclar personas que son primerizos con delincuentes avesados, no mezclar delitos de narcotráfico con delitos de sangre o de robos menores, etcétera, etcétera. De manera, o sea, hay mucha pega que hacer, y eso tiene que ver con una mezcla entre más espacio en los penales y más recursos y autonomía de Gendarmería.